se trata de evitar sentir ansiedad y entonces tener todo bajo control, porque no vamos a poder tener todo bajo control. Despersonalización de esto es irreal, no logro conectar, no logro centrarme en esto y hace que perdamos exactamente esa conexión. No vayan a coaching barato ni mierdas de que digan que en 3 meses usted va a ser una persona diferente, porque eso es mierda. Ahí es cuando comienza a tener un efecto el síndrome del impostor, porque entonces yo procrastino, o sea, esa procrastinación, sí, dejar todo a lo último y que a la final afecta mi salud mental, porque tenemos una muy mala relación con el error, posiblemente vuelve y juega, nuestra generación fue muy castigada con el tema del error. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Impulsa tu Carrera Tech, un podcast de Tribu, un podcast en el que queremos ayudar a los profesionales no solamente desde sus habilidades técnicas, sino teniendo una visión mucho más general. El día de hoy me acompaña mi psicóloga personal, Andrea Salazar, pero no porque sea mi psicóloga, sino porque es una excelente psicóloga. La trajimos para hablar sobre la salud mental, o más bien sobre la enfermedad mental en la industria tech y todas estas vainas que a veces nos arrollan cuando estamos trabajando en nuestros ambientes laborales. Entonces, bienvenida, Andrea, a este capítulo, segundo capítulo. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Andrea, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de quién es Andrea, qué estudió Andrea, etcétera, etcétera? Ok, bueno, mi nombre es Andrea Salazar, yo soy psicóloga clínica, estudié psicología, después una especialización en psicología del consumidor y posteriormente hice mi maestría en psicología clínica. Tengo experiencia atendiendo pacientes alrededor de 10, 11 años, pues tengo desde hace unos 4 años una experiencia ardua en el trabajo con pacientes de la comunidad. Yo pensé que iba a decir la experiencia conmigo, pues yo digo, uy, qué vergüenza. No llevas 4 años. Bueno, la importancia acerca de la salud mental, por eso es que estamos aquí, ¿cierto? André, yo quisiera que hoy abarcáramos 4 temas. Vamos a hablar acerca de la carga laboral, vamos a hablar acerca de la ansiedad dentro de la industria, el tema del burnout y algo que se habla mucho en esta industria, el tema del síndrome del impostor. Todo esto va a estar, tratamos de pegarlo dentro de la industria, claro que son temas muy generales, pero vamos a tratar de traerlos dentro del quehacer de nosotros como profesionales. Entonces, André, hablemos inicialmente acerca de la carga laboral. ¿Qué es eso de la carga laboral? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Bueno, la carga laboral es como todas esas demandas que tenemos a nivel laboral en el trabajo, ¿sí? Todo lo que son las tareas, los tiempos de entrega, las actividades que también están relacionadas a toda esa área laboral, que no simplemente tiene que ser un resultado final, sino todos los procesos que nos llevan a ese resultado final. Esa es la carga laboral y está pues en el ámbito del trabajo. ¿Cómo se manifiesta el tema de la carga laboral? ¿Cómo sé yo que tengo una alta carga laboral? No, o sea, posiblemente todos tengamos una alta carga laboral en el trabajo, pero comienza a ser ya un poco problemática cuando no logramos distanciar el trabajo del resto de nuestras áreas. Es decir, por ejemplo, cuando nos llevamos trabajo para la casa, cuando en la casa seguimos pensando en las tareas que tenemos que resolver, o sea, no logramos distanciar esa carga que nos genera el trabajo ya en otros ámbitos. Comenzamos a perder otros ambientes que son para nosotros reforzadores, que son de nosotros para bienestar, solamente por estar cumpliendo las demandas laborales. Ahí es cuando comienza a haber problemáticas en la carga laboral. Digamos, todos tenemos una carga laboral normal, que son las demandas que tenemos que responder en el día a día, pero cuando esta demanda comienza a ser más porque nos asignan o más tareas o nosotros mismos no tenemos la capacidad de poner límites o de separar esos ámbitos, se nos vuelve un problema esa carga laboral. Tenemos que tener en cuenta de que en nuestro trabajo tenemos un privilegio. Para alguien puede ser un privilegio, para alguien algo malo, pero tenemos el privilegio también de trabajar desde la casa, ¿cierto? El tema de cómo gestiono el tema de la carga laboral cuando mi propio lugar de trabajo es mi propio lugar de trabajo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es ese tema? Eso es un tema que sí viene rondando mucho en la comunidad de tecnología. Después de la pandemia, pues todos sabemos que hubo un cambio a nivel estructural, a nivel social también, ¿no? Se comenzaron a dar estos trabajos en casa, ya no la necesidad de ir a una oficina. El tema de ir a una oficina es que la oficina no solamente significaba un contexto de trabajo, sino también un contexto de compartir con otros compañeros. Actualmente esa es una de las falencias, por ejemplo, en la comunidad, que como se quedan en la casa,
en la casa queda todo y eso para algunas personas puede ser un privilegio, como para otras personas puede ser algo supremamente abrumador. Precisamente porque no se pueden separar los espacios y solamente el hecho de que en mi espacio de la casa, que para mí es un sitio de resguardo, de descanso, comience a asociarse a un estímulo de trabajar, de estar ahí pendiente, pues comienza a generar como cierto grado de ansiedad o de estrés ya muy elevado. Entonces, eso puede significar una problemática. Sin embargo, pues obviamente hay cosas que privilegian ese espacio, ¿no? Muchas veces como la posibilidad de descansar más, de no someternos al tema del transporte, que a veces es súper incómodo, o por ejemplo el compartir, exactamente, o compartir otros espacios que por ejemplo para nosotros no resulten beneficiosos. Tiene sus pros y tiene sus contras. Ahí la problemática, digamos más que todo, es que comencemos a asociar esos factores que antes para nosotros eran de descanso, de llegar a la casa y por descansar, ahorita lo asocian también al tema del espacio, pues para trabajar y demás. Es difícil dividir la vida cuando estás en el teletrabajo, ¿no? Sí, eso es lo que resulta difícil. Y eso, comienza uno a asociar estímulos que antes para nosotros eran de descanso, de confort, de seguridad, con los estímulos que comienzan a ser amenazantes, porque el trabajo en ciertos ámbitos se vuelve un poquito amenazante, tal vez por la carga, por la evaluación, porque uno tiene que estar prestando atención a cierta tarea, atención al detalle. Entonces, eso hace que esos espacios se difundan y nos puede causar un poco más de estrés. Por eso, una de las estrategias es, uno, separar pues ese ambiente laboral del ambiente de la casa, como que tener un espacio, una oficinita o un espacio, un cuarto estudio. Y segundo, pues tener otras actividades alrededor que te permitan salir a hacer otras cosas. ¿Cuáles podrían ser esos red flags de un trabajo que yo podría decir, puerca, esto está como mal, ¿cierto? Esto me está generando una carga laboral que ya no es algo bueno para mí. Cuando se genera esa sobrecarga, que sería como la parte, digamos, lo negativa de esta carga laboral, es cuando comienza en nosotros un desgaste más allá de solamente el físico o más allá de solamente el mental. Cuando nosotros trabajamos, al final del día sentimos un cansancio normal, un cansancio puede ser mental, un cansancio físico, de estar todo el tiempo sentados o de estar todo el tiempo de pie, el estar focalizado en una tarea, y eso nos hace sentir de pronto un poquito más cansados, ya sea física o cognitivamente, mentalmente. Ahora, comienza a volverse una problemática cuando ya yo no logro separar el espacio laboral de mi espacio personal, entre otras cosas. Es decir, te pongo un ejemplo. Salgo de trabajar a las 5, pero me voy a mi habitación y yo sigo pensando en qué tareas debo resolver. Está mi hija reclamando atención y yo no logro vincularme con mi hija, con mi pareja, con mi papá, con mi mamá. O sea, siempre quiero responder o quiero apagar los incendios que se me presentan a nivel laboral. Ahí ya se comienza a volver una banderita roja, ¿sí? Cuando no tenemos el espacio como de cambiar de rol. Ya también se nos vuelve una banderita un poquito más roja cuando en los tiempos de descanso no logramos descansar. Entonces yo ya comienzo a sentirme un poco más pesado, un poco más con desaliento a hacer las tareas, comienzo a sentir algunos síntomas de ansiedad, ¿sí? Me genera preocupación excesiva, ciertas cosas del trabajo. Ahí ya comenzamos a preocuparnos un poquito más porque podemos estar iniciando el tema del burnout o el tema del síndrome del trabajador quemado, ¿sí? O desgastado, como lo llaman actualmente. Entonces ahí ya comienza uno a encender las banderitas rojas. Y cuando está este síndrome que no está pues tipificado como en un manual diagnóstico, sino que es un síndrome como tal, ya tenemos unos síntomas mucho más exacerbados y que se han mantenido a través del tiempo. Y comienzan a aparecer estos síntomas físicos, ¿no? O sea, como por ejemplo el dolor de cabeza, comienza a aparecer como esta pesadez o esa contracción acá en nuestros hombros, en nuestra espalda. Puede haber un tema mental mucho más fuerte, entonces ya yo no logro involucrarme en otras tareas, ¿cierto? O sea, ya no es solamente mi familia, sino que ya he dejado de salir con mis amigos. Solamente el hecho de exponerme a mis amigos, que antes para mí era un círculo de protección y que era un ejercicio o era un momento de esparcimiento, ya se me vuelve estresante, ¿cierto? Ya no quiero hacer eso. Entonces, ahí ya hay una complejidad que se debe trabajar a nivel. Se podría interpretar la carga laboral como desde dos agentes, ¿no? El agente externo, que es mi trabajo, mis compañeros, mis jefes, los red flags ahí como de esto es para mañana, esto es para antier, nos tenemos que quedar hasta las 3 de la mañana trabajando, son externos.
y también los internos. Los externos, digamos que uno los podría medianamente identificar, ¿cierto? Sí, Ujú. pero acá tenemos una cuestión y es que nosotros venimos de una generación donde se impulsó mucho el trabajo, ¿sí? Bueno, esto también es a nivel generacional y es algo que a veces, pues nuestros padres fueron lo que llaman como muy patronistas, ¿no? Muy... ¿Usted qué va a estar haciendo, cambiando de trabajo Eh, cada 3 meses? Se veía muy mal como cambiar de trabajo o el tema de poner estos límites a nivel laboral, que es súper importante, o que si el jefe nos dice, ponerse la camiseta, ¿no? Que Ujú. te tienes que Somos poner una la camiseta, familia. sí, 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 sí. te tienes que poner la camiseta y entonces el darlo todo a nivel laboral, claro, había una necesidad, hay una necesidad también ahí alrededor de eso. Entonces, esas reglas que se han dado también como instrucción desde nuestra familia quedan en nosotros también, ¿cierto? Entonces, a veces lograr desligar eso, todo de el ponerse la camiseta, que tanto está afectando mi salud mental, cuesta un poco, ¿sí? Ujú. Entonces, desligar esa sobrecarga e incluso muchas veces lo que vemos a nivel general es que nuestros jefes nos mandan a hacer cosas que no están dentro de nuestros labores y nosotros las terminamos haciendo y cuando las terminamos haciendo por un favor, después el favor se vuelve costumbre y ya deja de ser un favor, se vuelve una función más. Entonces, no marcar esos límites a veces no es, puede ser un factor uno, no lo sé marcar, pero otra cosa también es no lo sé identificar, no sé en qué punto esto está transgrediendo ya mis funciones laborales y en qué punto sí está dentro de mis funciones laborales esta tarea nueva que me acabaron de asignar, ¿sí? Entonces, pero eso también tiene que ver con un nivel generacional, con una historia de aprendizaje. Hay personitas que desde muy pequeños les enseñaron a establecer sus límites, a poner como cierto tipo de cosas en orden, a Aprendieron a priorizar. decir que no. Exactamente. Y hay otras personas que no, ¿sí? Entonces, el lograr identificar esos factores que tú llamas externos también cuesta, ¿sí? Ujú. Además, porque vuelve y juega, hay una cuestión de una necesidad que está ahí intrínseca, ¿no? Todos necesitamos un trabajo. Pues, Necesitamos la plata que nos da el trabajo. Exactamente, porque eso nos da una recompensa, que es el tema monetario. Yo con el tema monetario pues pago los cafecitos, pago la aromática, pago los servicios, pago el jardín de mi hija. Entonces, no es solamente la amenaza, no es solamente el hecho de perder el trabajo que hay, sino yo pierdo una cuestión que me ayuda a sobrevivir. Y ese miedo también a veces hace que las personas no logren identificar o cuando lo logran identificar les da mucho miedo poner un alto en el camino y decir, venga, no, o sea, esto no me corresponde. Ok, eso nos puede... no quisiera como concluirlo, pero no más bien como llevarlo al siguiente tema y es cómo todas estas cuestiones que pronto son sobrecargas laborales, etcétera, pueden desencadenar la ansiedad, que sería como el siguiente tema que quería abrir. ¿Qué es eso de la ansiedad? Bueno, pues, tenemos que comenzar con que la ansiedad es una emoción, ¿sí? Como emoción es una emoción normal. La ansiedad es una emoción preparatoria, ¿sí? Es decir, nos ayuda a enfrentar las amenazas del ambiente. ¿Cuál es el tema? Como nosotros no soportamos mucho el malestar, a veces esa gestión de la ansiedad se nos pasa y se nos puede volver algo muy, muy molesto, ya después más adelante un trastorno, por decirlo así. Pero lo primero que quiero dar a entender es una emoción normal que toca aprender a sentir y No está mal sentirla. gestionar. No. Es que Realmente todos porque sentimos vivimos en ansiedad. un mundo del placer, de sentirnos bien, de todo estar bien. Oh, sí, positivismo puro. Y como que cuando uno se siente ansioso, porque yo soy ansioso, Andrea lo sabe, tengo ansiedad, nos hacen sentir como mal, o bueno, la sociedad como que nos ha hecho entender de que sentirse ansioso está mal, ¿cierto? Se siente uno culpable, ¿cierto? Sí. No está mal de sentirse ansioso, ¿no? No. De por sí, por ejemplo, y para ponerlos un poquito en contexto, antes de empezar este podcast, posiblemente Jorge y yo nos sentíamos algo ansiosos, porque nos estamos enfrentando a una cámara, a algo por lo menos nuevo para mí. Entonces, pues sí se siente algo de ansiedad. El tema es cuando nos dejamos llevar por esas emociones y comenzamos a evitar ciertas cosas que van a ser beneficiosas a largo plazo para nosotros. Y comenzamos a beneficiar esas consecuencias a corto plazo. Es decir, yo tengo la posición de que tengo mucha ansiedad y te puedo decir, no puedo hacer este podcast, ¿cierto? No, o sea, no me siento súper ansiosa, creo que no voy a poder. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por a veces esos pensamientos, que los pensamientos son pasajeros, y le doy como esa posición,
pues voy a perder algo que puede ser beneficioso para mí, como tener una charla contigo en este contexto, Ujú. ¿cierto? Poder compartir, por ejemplo, esta aromática. Entonces, claro, nos sentimos ansiosos, lo que da la apertura es, entre menos juzguemos esa emoción, la emoción va a ser también muy pasajera, una emoción es muy pasajera, entonces la ansiedad va a tender a disminuir. Ya ahorita a este punto, pues posiblemente tengamos un nivel de ansiedad muy bajo, ¿sí? Ujú. Y nos estamos dejando llevar, ¿sí? Entonces, no escapamos de sentir ese malestar, esa incomodidad, y a lo que nos debemos enfrentar es hacer una apertura a esa incomodidad, pero sin embargo, hacer las cosas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, para mí es importante compartir este espacio contigo. Primero definamos la parte buena de la ansiedad. ¿Para qué sirve en el día a día? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, el miedo pues me cuida desde que yo tengo un accidente, ¿cierto? ¿Para qué sirve la ansiedad entonces? Como lo expliqué al inicio, es una emoción preparatoria. La ansiedad posiblemente fue la que te ayudó a tener como un esquema hoy de este podcast, ¿cierto? O sea, tú dijiste, "Oye, quiero hacer estas preguntas, quiero prepararme para esto", ¿cierto? Nos ayuda a prepararnos para algo que vamos a enfrentar, Ujú. ¿sí? Hasta ahí. Está bien. Nosotros tenemos que aprender que, listo, ya preparé, ya esto es lo que queda. Por ejemplo, cuando tenemos una exposición, cuando mis estudiantes tienen una exposición, claramente sienten muchísima ansiedad porque van a exponer frente a un docente que los va a evaluar, van a exponer frente a sus compañeros, que también es un contexto evaluativo, Ujú. ¿sí? Pero cuando trabajamos en ese tema de preparemos la exposición, leamos, Ujú. hagamos un juego de rol con la exposición, eso es un nivel de preparación y ya vamos a exponernos a ese momento O- que no vamos a poder evitar. O sea que quieran al amigo ansioso porque es el que se está anteponiendo, se está anticipando a la situación. Un poco. Lo Sí. que pasa es que la mente juega un papel ahí importante y es que la mente a veces sí nos brinda los escenarios más catastróficos. Ujú. Y eso es lo que tenemos que aprender a gestionar un poco, ¿cierto? Esos escenarios catastróficos que es a veces los que nos impiden hacer las cosas, ¿cierto? Yo pienso que no, va a salir súper mal, va a salir terrible y yo prefiero no hacerlo, ¿sí? Ujú. Ahí es cuando posiblemente la ansiedad toma el control completo Ujú. de la situación. Lo que tenemos que aprender a sentirla sin juzgarla, pero que eso no nos aparte de las cosas que son importantes. Ok. O sea, de nuestra dirección. Si nuestra dirección está asociada a una lealtad, a compartir, a ser honestos, a ser justos, o sea, a esos valores, a eso que yo le doy importancia y que me permite a mí acceder a otras cosas que son muy, muy, muy importantes y que nos van nutriendo. Ujú. Eso es la parte para lo que es funcional la ansiedad en la vida. Ujú. Ahora, dentro de esta industria, pues algunas veces en terapia lo hemos hablado, Ujú. hay unas cuestiones que son desencadenantes de esas ansiedades, ¿cierto? Sí. O sea, nosotros tenemos normalmente en la industria unos marcos de trabajo y entonces en esos marcos de trabajo nos definimos unas tareas cada 15 días y se tienen que cumplir, ¿cierto? Entonces siempre estamos marcados como con el reloj al día, tenemos la guillotina del tiempo siempre, ¿cierto? Y lo otro es que nuestras tareas constantemente están siendo evaluadas, ¿cierto? Eso yo nunca lo caí en cuenta hasta que tú me lo dijiste y lo empecé a pensar y empecé a decir, uy, ¿qué mierda es esto? Eso ¿cómo contribuye en esa ansiedad? Mira, el tema con la ansiedad es que a nosotros se nos vuelve muy amenazante el tema de la evaluación, ¿sí? Y se nos vuelve amenazante porque pues venimos de un contexto completamente crítico, ¿sí? Hay mucho hincapié en la crítica, tenemos una muy mala relación con el error, posiblemente vuelve y juega, nuestra generación fue muy, muy, muy castigada con el tema del error, o sea, no puedes cometer errores, no puedes fracasar, tienes que ser bueno en todo, y eso propicia muchísimo más la ansiedad porque nos ayuda a protegernos, ¿cierto? Y a evitar ese tipo de cosas que realmente son normales, o sea, es muy normal cometer un error, ¿sí? Al hablar es muy normal cometer un error en el trabajo, ¿cierto? Y hay una relación importante en el error y es que el error nos ayuda a aprender. Entonces, imagínate nosotros estar siempre viviendo de las instrucciones y no poder experimentar nosotros nuestras propias experiencias, lo que nos gusta, nos disgusta o lo que nos enseña cada tipo de experiencia, ¿sí? Entonces, esos factores como la evaluación, ¿sí? Hace que se intensifique un poquito más el nivel de ansiedad en esta industria, pero entendamos que ahorita todos estamos bajo un contexto supremamente amenazante. Vuelve y juega. Tenemos que pagar recibos, eso se vuelve una amenaza, se vuelve una cuestión de tengo que hacer esto, hacer lo otro para poder sobrevivir, ¿cierto? Estamos en un contexto a veces un poquito inseguro, ¿cierto? Entonces yo tengo que salir a la calle
esconder mis pertenencias. Esos son amenazas del ambiente que a veces las personas no logran identificar y solo lo traspasan o al área laboral o al área familiar. Las amenazas que se nos pueden presentar en el área familiar. En algún momento estamos un poco indispuestos y podemos tener un conflicto con nuestra pareja, con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro hijo, ¿cierto? Entonces, todo eso va acumulando, ¿sí? El tema. ¿Cuál es la idea? No se trata de evitar la ansiedad, no se trata de evitar sentir ansiedad y entonces tener todo bajo control, porque no vamos a poder tener todo bajo control. Eso es lo primero. Eso es una mentira llegar a controlar las emociones, porque las emociones están ahí para algo. Pero, pues, sí podemos estar preparándonos para ciertas cosas que se pueden venir, ¿sí? Ahora, en cuanto a esos factores que se vuelven desencadenantes de la ansiedad, podemos encontrar incluso factores en el trabajo cuando nos dan la indicación. A veces las indicaciones que son difusas, que no son claras, eso se vuelve un factor amenazante, más que todo porque para nosotros, como estuvo tan mal relacionado el error, nos da como esa brechita de cometer el error y eso para nosotros es terrible, es un malestar tenaz, ¿sí? Entonces, ese es otro tema que puede intensificar la ansiedad. Estamos dentro de una industria de profesionales muy bien pagados, etcétera. Entonces el tema del ego también es una cuestión difícil de gestionar como individuo y dentro de un equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, cómo esos egos son los que uno a veces se enfrenta, ¿cierto? Cómo también eso desarrollan unas ansiedades dentro de otras personas. Quisiera más bien llevarlo como, bajémosle de pronto un poquito al ego, ¿cierto? No sabemos cómo está impactando este ego en los demás, seamos un poquito empáticos también, cómo el otro pueda estar sufriendo un poco de ansiedad porque tu ego, sí, yo lo sé, entonces como yo lo sé, hágalo, ¿cierto? En vez de tener una comunicación efectiva. Y también de pararnos de la postura de tal vez no lo sé, pero lo puedo aprender, ¿cierto? Entonces nos cuesta mucho aceptar esas cosas precisamente por lo que tú dices, por ese ego, por no dejarnos en evidencia, ¿cierto? Le sentimos mucho miedo a dejarnos en evidencia. ¿Qué van a pensar los otros? Vuelve y juega, el contexto crítico en el que estamos, ¿no? Que vamos a juzgar, vamos a señalar. Esto es un contexto que se ha desarrollado también a partir de las redes, ¿no? Entonces, alguien dice algo funable, voy a ponerlo entre comillas, o nada. Por Dios. Está hablando mi hija. En estos contextos que la crítica o uno dar un concepto que es impopular o demás, entonces de una vez te cancelan, es lo más terrible. Ahorita las generaciones que vienen con ese tipo de ansiedades. No quiero que me cancelen, no quiero que me excluyan, no quiero que me saquen. Eso también obviamente permea en nosotros y nosotros nos ponemos esa careta de protección. Lo sé, igual no pasa nada, igual no siento nada. O tenemos también unos prejuicios, unas cuestiones mentales que no nos permiten el día a día empatizar o incluso aceptar el rol que estamos tomando o el rol que estamos ejerciendo, que puede ser muy positivo. Entonces, a veces ese mismo ego es el que no nos deja disfrutar o reconocer las cosas que hemos logrado, ¿cierto? Ese mismo ego de hice algo que puede ser maravilloso, pero eso es normal, o sea, igual. Entonces, eso sí es algo que toca trabajar, no solamente en la comunidad, sino a nivel general. A veces este ego está también permeando otras cosas y no nos deja como empatizar con el otro, tener una comunicación o aceptar incluso nuestros mismos errores y decir, bueno, tal vez esto no lo sabía, pero lo puedo aprender, o ven, te comunico, o si necesitas aprender, ven, yo te ayudo, ¿sí? Y comenzar esos procesos de apoyo que sería importante que nosotros ejerciéramos. Un nivel un poco más compasivo desde entiendo tu sufrimiento, entiendo tu dolor, entiendo lo que estás pasando, cómo podemos abrigarnos entre todos y ayudarnos en comunidad. Entonces, conclusiones sobre la ansiedad. Podemos decir entonces que la ansiedad es una emoción que es funcional para la vida. Nos sirve para anticiparnos, ¿cierto? El problema radica cuando lo dejamos pasar. O sea, ¿cómo puede una persona como decir, yo soy ansioso, marica? O sea, ¿cómo podríamos darles esa herramienta? Bueno, lo primero es que cuando nosotros hablamos de soy ansioso, pues nosotros, los que manejan mi vertiente, tratamos de distinguir eso porque no es que uno sea ansioso, uno siente ansiedad. Y entonces nos permite separarnos un poquito de lo que somos a eso que siento. Porque ese a veces es el problema. Nosotros sentimos que somos lo que sentimos y eso es una parte de nosotros, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar cuando ya siento que la ansiedad se está sobrepasando? Hay problemas como en regular el sueño, problemas en regular, por ejemplo, también el tema de la alimentación, ¿sí? Comienzo a evitar cosas, no sé, lo que yo te decía,
tengo que hacer una exposición para la universidad y entonces no voy a la exposición porque es que me siento demasiado ansioso. Entonces comienzo a perder otros contextos que para mí son importantes, comienzo a perder otras cosas porque precisamente pues mis actos van relacionados a eso, ¿sí? Cuando ya comienza a traspasarse esta ansiedad a un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de pánico, puedo sentir un ataque de pánico, que es esta sensación de no poder respirar, de sentir que me va a morir, de que me va a dar un infarto, ¿sí? Ese es el ataque de pánico. Mucha gente confunde el ataque de pánico con síntomas de ansiedad muy fuertes, ¿no? Entonces, tuve un ataque de pánico. Cuando uno profundiza, no, tuvo una crisis de ansiedad, pero el ataque de pánico es muy fuerte. La gente va a los hospitales porque siente que se va a morir, que se va a infartar, y le hacen exámenes y resulta ser un ataque de pánico. Entonces, la ansiedad, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros la sentimos, queremos huir, ¿sí? Lo que queremos hacer es protegernos de cualquier manera, y eso es a partir de la huida, a partir de escondernos, a partir de quedarnos en un lugar que sintamos seguros, y lo que tratamos de hacer es escapar de esa sensación como de lugar. Entonces, por eso a veces uno decía como... Evitar. Sí, evitar. Y esa evitación nos está haciendo perder otros contextos que son importantes, y lo que muchas personas cuando llegan a terapia es como, quíteme la ansiedad, ¿cierto? Sí, como si fuera una inyección, como extírpela. Quíteme la ansiedad, quíteme la tristeza. Lo que tenemos que comenzar a aprender es a convivir con esas emociones, incluso a veces con esos pensamientos que son súper... densos. Sí, como negativos, como abrumantes, y comenzar a separar que, bueno, esos son pensamientos, esos son emociones, pero no significa que eso sea lo que dirija mi vida, porque finalmente el cerebro aprende a partir de la acción, y eso es algo muy importante que creo que lo hemos trabajado mucho en terapia, y es nosotros instruccionalmente podemos darle muchas señales al cerebro, ¿sí? Decir, voy a poder, lo voy a hacer, lo voy a lograr, pero si nos quedamos quietos sin hacer nada. Sí, ese tema del coaching barato, tú puedes. Sí es sí, no es no. Exactamente, entonces, pero si yo no hago nada, si yo no voy en pro de algo, me puedo quedar así igual, ¿sí? Entonces, a mi terapia llegan muchas personas como pasados por procesos de muchas vertientes. Yo he hecho afirmaciones, yo he hecho un montón de cosas, pero no logro quitarme esa sensación. Y es comenzar, hey, podemos hacerlo con esa sensación, ¿sí? Podemos comenzar a mirar esa sensación, porque una emoción, como todas las emociones, tiene un sube normalmente, tiene un pico y baja. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo acá del podcast. O sea, al inicio teníamos posiblemente la ansiedad a 1000 cuando iniciamos, ya ahorita la ansiedad está baja y ya podemos compartirlo muchísimo mejor. Eso pasa a lo largo. Entonces, estos síntomas, cuando yo ya veo que estoy comenzando a evitar otros contextos, cuando ya veo que es tanta la desregulación emocional que estoy comenzando como a temblar y demás, es un proceso de ya comencemos a trabajarlo terapéuticamente, algo está pasando, qué es lo que está desencadenando eso a mi alrededor, porque muchas personas, vuelve y juega, les cuesta identificarlo, ¿cierto? Entonces son como, no, pero es que a mi alrededor no pasa nada, y cuando profundizamos en su historia, pues tiene 1.000.000 de preocupaciones y cosas que hacer. O sea, hay una desconexión de mi ser con mi contexto como tal, en mis roles, etcétera, etcétera. A mí me pasaba, y tú lo sabes, hago esa pregunta o hice esa pregunta porque realmente hasta que llegué a terapia fue como hubo un síntoma que era como el clic que decía, este es el man ansioso. Entonces era como, yo sentía que todo esto era una mentira, como si esto fuera Matrix. Entonces yo decía, yo no estoy vivo, marica, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? El déjà vu constante. Entonces para mí era una despersonalizarme, algo así. Es una despersonalización. Entonces, yo llevaba años tratándolo de identificar qué pasaba conmigo, y creo que ya fue cuando ya fui a terapia, como que, bueno, todo jaló y organizó. Por eso era mi pregunta. Quizás hay muchas personas que la están pasando mal y no, de pronto no están siendo conscientes también de lo que está pasando en su mente, ¿no? Sí, y por eso es importante que lo nombres, porque no se trata tampoco de normalizarlo. Cuando yo digo que es una emoción normal, no es tampoco normalizarlo que, ay, estoy despersonalizada, es súper normal. No es una cuestión tampoco de eso. Es una cuestión de que comencemos a identificar lo que sentimos, porque nosotros a veces nos desconectamos mucho de la sensación incluso de nuestro cuerpo, ¿sí? De las sensaciones que estamos teniendo. Yo a veces hago un ejercicio con mis pacientes o en talleres, y es el momento más íntimo de nosotros es el baño, es el momento donde podemos encontrarnos con nosotros mismos, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿saben a qué huele su champú? Entonces, obviamente, pues si yo compro Head & Shoulders azul, huele a Head & Shoulders azul. No, pero realmente, ¿cuál es el olor? ¿Es un olor cítrico? ¿Es un olor ácido? ¿Es un olor dulce? ¿Es un olor, sí? ¿Es un olor a detergente? ¿O el jabón? No, huele a frutos rojos porque es lo que dice el empaque, ¿cierto? Porque cada vez que voy al supermercado compro ¿sí?
pero realmente sí huele a frutos rojos, o sea, nos hemos sentado a oler, a sentir cómo el agua cae en nosotros. No, muy seguramente no, muy seguramente en la ducha estamos pensando De más trabajo, el trabajo, lo que tengo que hacer hoy, en, ¿sí? en Lo la que dejé pendiente cotidianidad. ayer. Exactamente, entonces ya me tengo que activar, y no nos logramos encontrar en las sensaciones que hay en nuestro cuerpo, en ese presente, que era como el tema que a veces te pasaba, Ujú, esa despersonalización de esto es irreal, no logro conectar, no logro centrarme en esto, y hace que perdamos exactamente esa conexión. El tema de en esta industria que es altamente cognitiva, ¿cierto? Porque esto es de pensar. A mí me sucedía, era el estallido de la ansiedad mía. Después, claro, yo recibo una tarea, un ticket, algo que tengo que hacer y estoy 6 horas trabajando en eso en modo recontrafocus, dándole. Y cuando me desconectaba, caía al presente y era una sensación súper incómoda. Era decir, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Era ese malestar, esa ansiedad, ¿cierto? Eso puede ser una estrategia o una herramienta o algo así que pueda de pronto ayudar, digamos, a decir, oiga, soy ansioso, ¿cierto? Ujú. Tienes esos momentos así como de un super focus, pero después te cuesta volverte a enganchar pues como a la realidad, ¿no? Ujú. Pensaría que, pues, no sé, en esta industria puede suceder muy comúnmente porque es una industria mucho del pensar, ¿no? Sí, mira, en esta industria eso es uno de los más grandes problemas. Y es que primero nosotros tenemos una necesidad de producir, Ujú. ¿sí? Y nos quedamos en el producir, también porque el descansar se nos ha vendido como Malo. mal, ¿cierto? O sea, trabaje vago, descansar es cuando los papás nos veían de pronto descansando en la adolescencia, era como, párese, no haga pereza y comience a hacer. Y el descanso es supremamente necesario para nosotros poder replantearnos en las tareas siguientes. Si nosotros no descansamos, posiblemente no vamos a tener la capacidad o la energía de enfrentar los desafíos que se vienen. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el ejercicio. El músculo se forma, es en el descanso, Ujú. ¿sí? Entonces, o perdemos peso, es en el descanso, ¿sí? Entonces, eso que tú dices pasa muchísimo porque el desgaste cognitivo que hay en la industria, yo tuve una paciente diseñadora gráfica que recibía el ticket y que 5 de la tarde tenía que parar de trabajar, pero ya llegaba a su cama a seguir pensando, mañana tengo que, ¿sí? Ujú. Y vuelve y juega. Es porque precisamente tampoco le damos el valor al proceso, siempre le damos ese valor al resultado, ¿no? Cuando ya tenemos el resultado es que nos sentimos satisfechos, pero dejamos de valorar ese proceso que nos llevó a ese resultado, que es algo tangible, y no comenzamos a ver que ese proceso también requirió unos recursos cognitivos más que todo, Ujú. ¿sí? Entonces, eso pasa muchísimo y hay una necesidad ahí de comenzar a separar contextos y comenzar a centrarnos en lo que está pasando en el momento. Si yo ya dejé de trabajar, tengo que pasar ese malestar y pasar al otro rol que me implica estar conectado con otra cosa precisamente para descansar. Ujú. Porque si sigo ahí, focus en el tema laboral, va a llegar en un momento que vamos a explotar, ya vuelve y juega, no quiero saber nada de trabajo, ya no quiero hacer esto y hemos perdido un montón de cosas a nuestro alrededor. Entonces, eso puede pasar. Solamente el hecho de estar constantemente sintiéndose amenazado, ¿sí? Que es esa sensación de ansiedad constante, porque es que yo me quedo focalizada en el trabajo, es porque tengo que terminar esto, Ujú. porque si no, el pensamiento que tiene mucho, Ujú. me van a echar. Me van a echar, me van a sacar, me van a dejar. Ustedes tienen un concepto que es cuando los dejan de un proyecto, los dejan como esperando el siguiente proyecto y entonces eso es una sensación como súper terrible porque si no me contratan en otro proyecto, ¿qué va a pasar? Ujú. O si me cambian a otro proyecto, entonces va a ser súper terrible. Constantemente están pensando sobre eso y les cuesta mucho desconectarse de ese focus del trabajo. Eso también parte mucho de la personalidad que le tiene mucho miedo al error, ¿no? Entonces trata de evitar el error a toda costa. Por eso es importante uno aprenderse a reconciliar con el error un poco. Vamos de menos a más. Digamos, no carga laboral, sobrecarga laboral, que nos puede llevar a un tema de la ansiedad y esto puede desarrollarse en el tema del burnout. Sí. ¿Qué es ese tema del burnout? El burnout es pues el síndrome del trabajador quemado, tienen un desgaste físico y un desgaste mental, ¿cierto? La personita se siente completamente cansada, fatigada y comienza a tener unos síntomas físicos muy fuertes, dolor de cabeza, desánimo, está muy asociado a síntomas de depresión. Sí, entonces ya no quiero levantarme a trabajar, me siento sin energía, como supremamente desgastado, ya compartir otros contextos también se vuelve muy desgastante, pero todo esto está relacionado al ámbito laboral. Me han generado tanta carga que ya pues prácticamente me quemé. Ujú. Sentí esa sensación de quemarse,
ya no querer nada más. Ese es el síndrome del burnout. ¿Cómo puedo saber cuál es la diferencia entre, oiga, estoy quemado y estoy cansado? En el cansado, cuando uno toma los momentos de descanso, logra descansar, ¿sí? O sea, como que logra reponer la energía para enfrentar el desafío al otro día. En el burnout, no. O sea, créeme que queda tan desgastado, o sea, o el dolor de cabeza es tan fuerte que primero ni las pastillas te lo bajan, o sea, las pastillas no tienen ningún efecto. Te hacen exámenes para diagnosticar un burnout, te hacen miles de exámenes, por lo menos en otros países, ¿sí? Yo atiendo fuera del país a nivel virtual y en otros países tienen un protocolo un poco más, obviamente, centrado en la salud, entonces te hacen un montón de exámenes para poderte diagnosticar y a partir de eso como que recurres a un tema de subsidio. Acá es un tema que se está comenzando a explorar, pero tú quedas tan desgastado que no quedas como sirviendo para algo, ¿sí? O sea, quedas completamente desanimado, te cuesta simplemente el hecho de pararte al frente de un computador, como que tú sientes que el dolor de cabeza va a ser tan grande o que el estrés acá es tan grande que no te permite estar en ese ámbito laboral, o solamente el hecho de si vamos a ir a trabajar ya no te da la energía, eso es un burnout. ¿El burnout es más de afuera o de adentro? Es decir, ¿viene dado más por la carga o por cómo yo enfrento las cargas? No se puede decir solamente una. Hay un tema muy importante y es si hay una sobrecarga laboral, pero evidentemente si yo estoy en una posición donde no puedo poner límites, ya sea porque no sepa o ya sea porque estamos en un contexto que realmente no lo permite. En un trabajo de mierda. Sí, Ajá. y hay que aceptar una realidad y es que hay muchos trabajos que no se preocupan por el empleado. Acá no podemos decir, no, todos los trabajos en la comunidad son porque nos dejan trabajar en la casa, porque no. Hay un factor y es el trabajo no se preocupa por el empleado, ponen a veces en áreas responsables personas que no tienen manejo de personal. Hay casos de burnout donde es el jefe que genera y propicia este burnout porque no da unas instrucciones claras, porque no hace una retroalimentación clara. Es muy importante la retroalimentación porque nos permite aprender, o la retroalimentación se hace de manera agresiva, de manera despectiva, humillativa, entonces eso va, pues obviamente eso va pegando nuestro autoconcepto. Entonces hay esas cosas en el exterior, o yo no sé, ahorita se emplea mucho el tema de la etiquetera emocional precisamente para disminuir este tema de las cargas. Eso. ¿Qué es eso de la etiquetera? La etiquetera emocional. ¿Dónde voy a almorzar con eso? La etiquetera emocional es, por ejemplo, sí, hay una serie de etiquetes donde te dicen te puedes tomar una hora más de descanso, donde te dicen este viernes puedes salir mucho más temprano, o te dan 10 días por tu matrimonio, o sea, como ciertas cositas, como ciertos beneficios, ¿cierto? Hay trabajos que tienen cuestiones a nivel beneficioso, a nivel emocional muy fuertes, como ese salario emocional que le llaman, pero hay otros trabajos que no. Entonces, esos factores también comienzan a implicar. Pero ahora también hay unos factores internos en cuanto a afrontamiento del estrés o en cuanto a que nosotros tenemos una historia de aprendizaje y en esa historia de aprendizaje entonces también yo permito que esa sobrecarga, también me cuesta identificar esos factores que ponen en riesgo mi salud mental, eso también se puede presentar. Entonces no es solamente de lo externo ni de lo interno, sino es una complejidad de ambos factores y por eso es que es un poquito difícil el tratamiento. ¿Cuáles serían esos signos tempranos del burnout? Cuando ya el estrés comienza a los mismos síntomas de la ansiedad, alteración en el patrón de sueño, me despierto a las 3 de la mañana y no me puedo volver a dormir, o me cuesta muchísimo conciliar el sueño, no me dan ganas de alimentarme, siento un cansancio constante, los dolores, ahí ya cuando comienza como el dolor de cabecita, que ya me he tomado 3 pastillas y no me baja, ahí ya es un síntoma temprano. Y algunos síntomas, el burnout está estrechamente relacionado con la ansiedad y la depresión, entonces como síntomas de depresión o ansiedad, como esa tristeza constante, esa frustración constante, llega el fin de semana y yo no puedo desconectar de lo laboral, no necesariamente estando ahí trabajando, sino que estoy con mi pareja y yo estoy pensando, el lunes tengo que resolver este ticket, que no alcance el viernes a las 5 de la tarde. Lo que pasa es que actualmente el hecho de nosotros tener tan fácilmente acceso a la información o a una serie de recursos, a nuestros papás muy seguramente antes les tocaba esperar por una noticia un montón de tiempo, por una carta les tocaba esperar 1 mes, 2 meses. A nosotros nos llega un correo inmediato, ¿sí? En este momento mi jefe me puede estar mandando un correo y me llega 5 minutos después. Eso no nos permite tolerar algo que está en nuestra vida a nivel general y es la incertidumbre. Entonces se ha vuelto ahorita una patología, esa tolerancia al malestar, a la incertidumbre, y la incertidumbre está a nuestro alrededor, o sea, nosotros tenemos que convivir con esa incertidumbre porque hay muchas cosas que no vamos a tener la certeza de que van a suceder. Entonces eso también afecta a nivel laboral porque
ustedes más que están en esta industria, en este tiempo, en este momento, entonces manda un ticket y tiene que estar resuelto en el menor tiempo posible y todo tiene que ser así, como la tecnología ha avanzado tanto, entonces es que ya la tecnología te permite eso, entonces eso genera también la cuestión de que esa tolerancia al malestar, ejemplo, el jefe que le dice a las 5 de la tarde tenemos que hablar, eso de tolerancia al malestar el fin de semana es completamente claro. Entonces, cuando no podemos descansar, cuando incluso los fines de semana, las vacaciones, seguimos conectados con el trabajo. Incluso cosas muy pequeñas. Son las 5 de la tarde que tú sales de trabajar y tú son las 6 de la tarde, 7 de la noche y tú sigues pensando en lo que tienes que resolver y que a veces te tienes que sentar a resolver porque si no, sientes que no puedes descansar. Eso ya es un pequeño indicador de, oiga, ¿cómo estoy manejando esto? Y la gente dice, ay, es que hay gente muy relajada, ¿no? Pues es que hay gente que sabe gestionar El muy límite. bien, claro, sí, o sea, yo paro hasta aquí y mañana se resuelve. Perfecto. Ahora, finalmente hablemos del síndrome del impostor. Ah, sí. ¿Qué es eso? Eso ahorita está muy de moda, tanto digamos que en la industria, pero yo diría que eso es un fenómeno a nivel global y lo enfrentamos todos. Y es ese síndrome de desconfianza propia. No confío en mis capacidades, siento que soy un fraude, puede que haga las cosas bien, pero yo siento que mis compañeros no ven que yo haga las cosas bien, yo me siento un fracaso total, siento que no estoy haciendo las cosas bien, ese es el síndrome del impostor. Siento que fui contratado para algo que no voy a dar la talla. Constantemente siento que en este rol no estoy dando la talla, no cumplo la expectativa como del rol. Siento que cada rato me van a echar, siendo que cumplo mis funciones como tal. Ese es el síndrome del impostor. El problema con el síndrome del impostor, vuelve y juega, es que primero pues nos tratamos terriblemente, nosotros nos volvemos el peor enemigo y comenzamos a dejar de hacer cosas que son importantes para nosotros, incluso a nivel laboral. Por esa falta de confianza, y voy a ponerlo en comillas, ya ahorita lo explico por qué, pero por esa falta de confianza, entonces yo ya dejo de hacer cosas que podría ser la solución a una problemática y comienzo como a enredarme y finalmente no termino haciendo nada. Entonces me voy sintiendo cada vez más un fraude o culpable de ciertas cosas o como un fracaso a nivel general. No le puedo creer eso que me acaba de decir. ¿Qué pasó? Es muy común dentro del trabajo de nosotros que se adopten prácticas como de abro el ticket, abro lo que tengo que hacer, yo sé cómo se hace y entonces pasan 3 días, no he hecho nada, dediqué ese tiempo a hacer otra cosa. Cuando ya han pasado 5 días, entonces me dicen a uno qué ha pasado porque no hay avance. Pero pensándolo desde otro punto de vista, también lo estaba pensando, oye, ¿no será que algunas de esas personas realmente no es que no estén haciendo nada, sino que están embaladas sin saber qué poder hacer y tratando de... postergar. Mira que hay una No. cuestión, y es que hay una cuestión que me parece súper importante. Hay un autor que me gusta mucho que decía, la reflexión es una herramienta poderosa, pero también autodestructiva. Y es eso, nosotros somos muy autorreflexivos, ¿sí? Y entonces en esa autorreflexión nunca nos enseñaron a ser un poco más compasivos con nosotros, sino nosotros somos autorreflexivos para lo malo. Yo debería hacer esto, y nos ponemos unas expectativas súper altas. Yo tendría que saber esto, es que si ve mucho bobo. Sí, esos son los discursos internos que tenemos. Y nos ponen una tarea, ¿cierto? Y a veces la gente se queda bloqueada en cómo inicio esto. O sea, puede que yo sepa hacer esto, pero ¿cómo lo inicio? ¿Lo voy a dejar para lo último? O después miro, ¿sí? Pero cada vez que nos enfrentamos a esta nueva tarea, entonces es como... ¿Cómo lo inicio? No, es que yo no sirvo para esto, es que definitivamente para que me contrataron me van a echar. Es que ustedes piensan mucho y me van a echar. ¿Qué van a pensar mis compañeros? ¿Qué va a pensar mi jefe? En fin, entonces se queda la tarea como sin hacer y eso hace que pierdan otro tipo de oportunidades. ¿Cómo afecta el síndrome del impostor o esa autoconfianza en el desarrollo profesional? Precisamente en eso que te estaba nombrando. O sea, cuando nosotros nos dejamos llevar por ese nivel de autorreflexión, por esos pensamientos, terminamos no haciendo nada. O terminamos haciendo cosas muy autodestructivas para nosotros, procrastinar y entonces hacer la resolución del ticket a las 3 de la mañana, ¿cierto? Y eso juega en nuestra salud mental, que pues a ver, o sea, nuestros ritmos biológicos es para que nosotros respondamos las cosas alrededor del día y en la noche descansemos. Bueno, eso también depende del perfil de la persona. Sin embargo, pues comenzamos a hacernos harakiri en nuestra salud mental. Entonces respondemos todo a lo último, de tal manera, tal vez también para evitar un poquito el malestar, de tal manera que si quedó algo mal, es que lo hice a lo último, ¿sí? O sea, lo hice a lo último antes en temas de procrastinación o en temas de no realizar las cosas, ¿sí? Entonces le vamos enseñando al cerebro que no tenemos la capacidad de no hacer las cosas. ¿Cómo lo juntamos con el síndrome del impostor? Es decir, ¿cómo yo lo estoy viendo desde el ángulo desde el más positivo?
yo siento que fui contratado para este cargo, no tengo el seniority para este cargo y eso me está impidiendo a mí quizás perderme la oportunidad de crecer profesionalmente, porque quizás sí lo tienes. ¿Sí me va a entender? No, el síndrome de impostor no es algo per se, es algo malo mentalmente, pero eso no, como tú dices, no es lo que yo soy. ¿Sí me va a entender? A veces nos terminamos creyendo de que somos malos porque lo pensamos, pero realmente no eres malo, lo haces bien, Cuando, estás preparado, exactamente. estás perdiendo una oportunidad, ¿no? Es que ahí está el tema. Cuando tú te dejas llevar mucho por ese síndrome del impostor, porque la gente se quiere quitar el síndrome del impostor, comienzan a pensar, yo necesito la confianza para hacerlo. Y a veces es, yo necesito hacer cosas para ganar confianza. A eso es lo que voy. O sea, las personas quieren como quitarse ese síndrome, ¿sí? La única manera de quitarse el síndrome, lamentablemente, es haciendo las cosas, exponiéndose al error, exponiéndose a que si yo no sé esto, tengo que aprenderlo, exponiéndose a que tengo que Levantar iniciar la la tarea, mano y ¿sí? decir, oiga, no Tengo soy que hacer la capaz, tarea. no sé hacer esta parte. Exactamente, entonces uno hablar con el jefe y decir como, ven, en esta parte creo que no lo entendí muy bien o cómo podría ser una estrategia, ¿sí? Ya. Eso, así es la manera en que podría, porque la mente no entiende a través de las instrucciones, la mente entiende a través de hacerlo. Entonces, las personas piensan que necesitan esa confianza para hacer las cosas. Ya. Y a veces es que necesitamos cosas para generar esa confianza. Ejemplo, y yo siempre lo he puesto en el ejemplo del ejercicio con el tema de la motivación. Las personas piensan que necesitan motivación para hacer ejercicio. Y yo en un proceso les digo, vamos a hacer ejercicio sin motivación. O sea, ve, haz ejercicio y puedes sentir la pereza que sientas y me cuentas 20 minutos después cómo te sientes, ¿sí? Y lo que suele suceder es, pues me sentí mucho mejor, despierto más activo, realmente me demostré que podía durar 20 minutos aunque sea caminando, ¿cierto? Y es precisamente eso. Nosotros siempre nos han enseñado que antes de las cosas tenemos que pensar positivo, tenemos que sentirnos mejor. A veces no pasa así. A veces nosotros hacemos cosas no sintiéndonos de todo bien y no pensando completamente positivo. Pero ya es después de que lo hacemos que nos sentimos muchísimo mejor, porque logramos tener la sensación de logro. Nos sentimos muchísimo mejor. Entonces, en cuanto al síndrome del impostor, no es una cuestión de quitarlo así como tal, pero sí podemos... Doctor, pero sí podemos comenzar a aprender a separar lo que pensamos, lo que sentimos de la acción como tal. Y segundo, a ser un poquito más autocompasivos. Yo pensaba, siempre había visto el síndrome del impostor como desde el punto de vista, no me creo lo que soy, pero nunca lo había llevado al tema de la acción, ¿sí me voy a entender? Yo siempre pensaba, pues porque está muy presente, a veces yo recibo tareas que ni puta idea, marica, me pagan para esto y no sé hacer esto, pero más allá de eso, tú lo pones en el tema de la acción, como a veces el síndrome del impostor me está impidiendo hacer porque me limita. Exactamente. Entonces, y son esas mismas cosas que, pues, a veces son límites propios. Por eso te decía, como, a veces hay unas expectativas acá propias, súper irreales, y entonces, yo como no cumplo esas expectativas me siento supremamente mal. A veces es también solamente el hecho de centrarnos en el resultado y no en el proceso. Lo que suele suceder mucho con nosotros es que, y posiblemente cuando salga el resultado de esta interacción, tú vas a decir, wow, ¿sí? Pero no valoramos el proceso que nos llevó a ese wow. Y a veces cuando obtenemos ese wow, es como, que eso es normal, eso es lo normal. Yo a veces les digo, no, eso ahí hablando de... normal, exactamente. Entonces yo a veces digo, no, eso no es normal, ¿sí? O sea, eso te implicó someterte a mucho malestar incluso, fue un camino difuso, fue un camino, entonces normal que sea algo que está supremamente dado, no es. Y es esa falta de reconocimiento y reconocer nuestras capacidades lo que a veces hace que nosotros no hagamos cosas, o el miedo a sentirnos expuestos. Nosotros, vuelve y juega, yo siento que la sociedad actual en ese nivel de crítica en el que está, o sea, sentir que vamos a hacer algo malo, que no está dentro de lo que se piensa socialmente, entonces es supremamente angustiante y entonces obviamente me va a acarrear unas consecuencias supremamente negativas. Es exactamente eso. Y ahí entra el síndrome del impostor en el sentido de, bueno, primero pues yo no me creo lo que soy a nivel profesional, lo pongo entre comillas porque nosotros somos muchas cosas, no solamente un título, no solamente lo que sentimos, no solamente lo que pensamos, hay una serie de cosas, pero también va más allá a que nos impide hacer cosas que para nosotros son importantes. Ahí es cuando comienza a tener un efecto el síndrome del impostor, porque entonces yo procrastino, o sea, esa procrastinación, sí, dejar todo a lo último y que a la final afecta a mi salud mental porque entonces yo me siento súper culpable porque tuve todo el día para hacer la cuestión y entonces me distraje
aprendizaje haciendo, no sé, la tarea de mi hijo, pero no me senté a hacer esta tarea, entonces me siento súper mal ahorita haciéndola Y ya está la ansiedad encima porque no lo Entonces, hiciste y entonces ahora se van a dar cuenta y sí. entonces sí, todo va a estar mal, sí. Exactamente, o sea, y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y me van a echar, ¿sí? Y mis compañeros se van a dar cuenta que yo no sé. Entonces, a veces hay cosas que también es relacionado al ego y es a veces decir, venga, no sé cómo iniciar esta tarea. Venga, compañero, es que no sé cómo iniciar esto. ¿Tú qué me recomiendas? Y a veces es más la presión propia que la presión de lo que piensa el compañero. O sea, uno dice, ay, no, ¿qué va a pensar mi compañero que no sé esto? Pues nosotros no tenemos la responsabilidad de lo que piensen nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestro propio comportamiento. Incluso yo a veces les digo, a veces algunas cosas, pero pues yo tengo que mirar todo lo que me va a llevar a cumplir esa meta y que me va a acercar a eso que para mí es importante, que puede ser en mi área laboral, y es ese aprendizaje. Bueno, si mi compañero me dice, no lo haga, no sé, yo siempre les pongo ejemplos de lo que medio sé, pues si me dicen, no lo haga con este programa, sino hágalo con este otro, pues ya es una idea y yo ya puedo aprender sobre este otro programa, pero es también desde esa perspectiva de no las tenemos que saber todas, podemos cometer errores y ser un poco más autocompasivos con nosotros en el sentido de, hey, o sea, no sé tan duro, enmarquémonos en qué soy o qué no soy, eso en qué te está ayudando, sino más bien céntrate en eso que es importante. Pues, André, estamos llegando al final. Y el final, a mí me gustaría que concluyéramos con temas de herramientas, tips, consejos acerca de todo el tema que hemos hablado. Sobrecarga, ansiedad, burnout, síndrome del impostor. ¿Cómo podemos ir concluyendo herramientas? Pues obviamente lo principal es, sí, estamos sintiendo muchos síntomas de ansiedad, de depresión, que estamos sintiéndonos quemados, pues obviamente es consultar a un especialista, ir a terapia es supremamente importante, hablar estas cosas para lograr identificar estos factores es muy importante con cualquier profesional de la salud mental. Y eso es Gracias. Amén, hermana. muy importante. Ojalá, pues obviamente que sea una persona idónea para estos trabajos, que sea un profesional de salud mental y que tenga como una base científica, le diría yo, o basada en la evidencia. Yo voy a decirlo, no vayan a coaching barato ni mierdas de que digan que en 3 meses usted va a ser una persona diferente, porque eso es mierda. Qué pena, es que yo lo tengo que decir así porque esta gente que les está vendiendo toda esta industria del wellness, la detesto. Me llegan muchas personas fuera con esta cuestión. Es primero comenzar a entender, hey, no todo el tiempo tenemos que estar en un momento de bienestar, pruebamente bien, porque vuelve y juega. Hay que aceptar que hay unos factores amenazantes y el hecho de que nosotros estemos todavía en esa estructura del bienestar y demás hace que nosotros invalidemos nuestras propias emociones. Bueno, entonces comencemos como desde lo más macro y vamos a lo más micro. Ok. Lo primero que yo les recomendaría a las personas que están trabajando en casa es separar los espacios, ya lo había dicho, generar como un espacio que sea netamente laboral, que sea como ese espacio de trabajo estrictamente o de estudio estrictamente, ojalá que esté separado de la habitación, que es un contexto de descanso, y comenzar a construir hábitos donde esto es el trabajo y esto es descanso. Y hágaselo saber a la familia. Sí. Exactamente. Entonces, eso es muy importante porque, bueno, hay personas que viven solitas, muchos de mis pacientes viven solitos, no tienen tanto ese problema. Para los que mis pacientes que sí tienen familia, les cuesta mucho establecer ese límite con la familia. Entonces, uno es la comunicación con la familia de en este horario, de este horario, de este horario, de 8 de la mañana a 11:30, 12, estoy trabajando, voy a estar centrado en el trabajo. Nada de que vaya ¿sí? por los huevos, nada de que saca el perro, no, estoy trabajando. Estoy trabajando, entonces eso es importante y esto es muy importante y es que a veces establecer el límite no es decirle al otro no haga. A veces es yo qué voy a hacer para establecer ese límite. Entonces, porque a veces dicen, pero es que yo ya le he dicho a mi esposa y mi esposa va y me golpea a las 10 diciéndome, Vito, vaya por los huevos. Entonces, me toca decirle a los pacientes como, bueno, ¿y tú qué vas a hacer para respetar ese límite? Entonces me dicen, no, efectivamente, o sea, si ya se lo expresaste, si ya se lo verbalizaste, pues en ese horario no vas. Y a veces nos cuesta mucho eso. A veces cuando ya es la batuta, cuando ya está la pelota en nuestra cancha, entonces, ay, qué miedo, es que mi esposa entonces se va a alterar. Ey, tenemos que aprender a resolver conflictos. A enfrentar el conflicto y a quererlo resolver. Exactamente, resolver el conflicto también. Entonces, lo primero es tener también una rutina de trabajo. Ese espacio de que, ay, nos levantamos y entonces de una comenzamos a trabajar. A muchas personas les resulta muy funcional, pero a veces salir como de esos roles y entonces bañarse al mediodía y entonces otra vez nos sentamos a trabajar, comienza a generar mella. Es mejor comenzar a tener una estructura de me levanto, hago una actividad preparatoria para
para entrar a trabajar, me baño además y tengo la estructura. Definir los horarios. El hecho de que estemos en la casa no significa que no tengamos que cumplir un horario. Entonces, si yo tengo un horario de 8 a 12 y de 2 a 6, ese es mi horario de trabajo. Lo que alcance a resolver hasta las 6. Es que, ay, no, si me queda una horita más, entonces traten de que eso puede pasar una vez al mes, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, me quedo un poquito más trabajando porque el viernes quiero salir más temprano, bueno, pero que eso sea como cada una vez al mes o demás, pero traten de tener una estructura porque el cerebro necesita estructura. El cerebro necesita tener un orden muy importante y esto muchas personas, yo sé, yo soy una de las personas que no les gusta el deporte, pero el deporte es muy importante. Uno, porque sí, bueno, todo el mundo lo explica, que genera una serie de neurotransmisores que nos hace sentir muchísimo más felices, pero hay un componente muchísimo más importante en el ejercicio y es que nos conecta con la sensación de logro. Esa sensación de logro de pudimos hacer 20 minutos hoy de cardio, pudimos hacer 20 minutos hoy de gimnasio, pudimos hacer hoy 20 minutos de caminar dentro de la casa, pudimos hacer 20 minutos de la rutina de Fausto. A veces nos... el ejercicio que ustedes quieran, pero que les requiera movimiento y que los conecte con esa sensación de logro. Además, porque sí da un poco más de energía. Mirar muy bien la regularidad del sueño. Sí, el sueño es algo muy importante para nosotros y a veces tener higiene del sueño. Tratar de desconectarnos de las pantallas en la última hora del día. Tratar de estar desconectado también del celular en ciertos momentos, porque esto también pues genera cierta repercusión. No es que los rayos, sino que es que realmente acá tenemos acceso a información que también nos sobrecarga. Entonces, tener en cuenta estos tiempos de descanso bien importantes y a veces descansar no es solamente dormir. Hay otras cosas que nos hacen descansar. Yo a veces les digo a mis pacientes, yo tengo un gusto culposo y es que a veces cuando estoy muy cansada, o sea, muy cansada mentalmente, puede que físicamente pueda salir a correr una carrera, pero me siento muy cansada mentalmente que también implica, yo me veo programas que no me van a generar ningún tipo de... Estos culposos. Sí, o sea, no me va a generar, o sea, no podría verme una película de intriga, drama, de quién es el asesino, porque me genera como cierto tipo de carga, pero me podría ver una comedia. Caso cerrado. Caso cerrado, reírme de algo, o sea, que no me genera como una carga más, sí, que no me permite involucrarme como demás. Entonces, o me puedo sentar a dibujar, o me puedo sentar a colorear, me puedo sentar, o sea, hay muchas actividades que a uno le gustan, que no le genera como una carga mental, sino que antes como que lo relajan. La alimentación. A veces las personas piensan que la alimentación no es importante, pero la alimentación es muy importante porque es la energía que nosotros recibimos también. Y hay estudios recientes que también han comenzado a relacionar la alimentación con temas de ansiedad o depresión, más que todo porque los alimentos tienen unas vitaminas que nos permiten metabolizar cierto tipo de cosas muchísimo mejor, la luz del sol y demás, que nos ayudan a. Entonces, de primera, o sea, a grosso modo, eso, ¿sí? Ya en cosas más específicas, pues tener una rutina también de desconexión, ¿no? Yo siempre les digo como, este es el momento que te desconectas, ese es tu rol de trabajador, deja tu rol de trabajador y conéctate con las cosas que son importantes, tu familia, o hacer una actividad que a ti te guste, ir a capoeira, bueno, a boxear, ¿sí? Lo otro también a nivel particular es comenzar a validar nuestras propias emociones. Esto es algo que posiblemente no profundizamos mucho en el podcast, pero que sí es importante a nivel general, que a nosotros nos han enseñado como que las emociones, hay emociones positivas y negativas, no. O sea, hay emociones, ¿sí? Que son placenteras y otras no tanto, pero son funcionales para enfrentar la vida. Entonces, comenzar a validar estas emociones, pero también entender que son pasajeras, al igual que nuestros pensamientos. Entonces, no darle tanta carga a nuestros pensamientos de tengo que pensar bonito. No, pues a veces no se piensa bonito, pero darle muchísimo más valor a nuestras acciones. Entonces, es como hacer esas cosas que son importantes para nosotros, a veces no con la emocionalidad ni con los pensamientos que uno diría los más bonitos, pero posiblemente si se aproximan a eso, nos aproximamos a eso que es mucho más valioso para nosotros, esos pensamientos pueden tender a cambiar. Ser un poco más compasivo con nosotros mismos, el tema de la autocompasión que ahorita está, digamos, tomando fuerza, la terapia centrada en la compasión es algo que está tomando muchísima fuerza, o los programas de autocompasión, y es no tratarnos a través del pesar, sino a tratarnos con mucho afecto y con mucho respeto, ¿cierto? Hay un diálogo interno en nosotros, no es esquizofrenia, sino siempre nosotros tenemos una relación con nosotros mismos, hay implícita una relación con nosotros mismos. ¿Qué tal si ese diálogo no tiene que ser súper positivo, eres el mejor? No, pero si ese diálogo fuera como es con tu mejor amigo. Uno ve al mejor amigo en las malas y uno le dice, venga,
yo estoy acá para acompañarlo, ¿sí? A veces no le dice vamos a salir de esto, no, sino a veces dice como pues yo estoy acá, parcero, para acompañarlo. Como yo lo llevo a pensar como a observarse mientras se habla uno mismo. Sí, eso es parte ¿Cierto? también de ahí. Porque no es posible hacerlo siempre, ¿no? Sí. Uno está hablando de uno mismo, pero llega un momento en que te dices, oye, marica, llevo mucho rato, varios días hablándome mierda a mí mismo. Sí. O sea, como que caer en cuenta, hacer conciencia de ese diálogo interno, ¿no? No, eso sería lo primero, o sea, hacer conciencia de ese diálogo interno es lo primero y miren el tono en lo que lo está haciendo. A veces esa voz autocrítica lo hacen en un tono muy agresivo Ujú. y el tono cambia. A veces nosotros le decimos a las personas, no es lo que dices, sino es cómo lo dices. Es lo mismo, ¿sí? Yo me puedo decir, hay mucha hueva, con un tono un poco más chistosito, Ujú. ¿cierto? A Mucha hueva. exactamente, como con el grito y demás. Entonces, bajémosle el tono, tratémonos con afecto, con respeto, como trataríamos cariñosamente a alguien de nuestra familia. Ese es el trato que nosotros también deberíamos darnos a nosotros mismos. Y pues ya para finalizar, vuelve y juega. Si notamos que hay cosas que necesitamos conversar, que necesitamos hablar, que nos estamos sintiendo súper sobrecargados y demás, ir a terapia. Yo quisiera agregar empatía y yo últimamente pienso mucho sobre la empatía, pero siempre se habla, no sé si tiene una diferencia lingüísticamente, pero hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? O sea, ser empático hacia afuera, nunca sabes qué está pasando en la cabeza, en el universo del otro, para entender que le puedes bajar un poco a ese discurso con el otro. Pero también yo hablo como desde la empatía hacia mí mismo, que es la misma autocompasión, ¿sí? Sí. Como soy empático conmigo mismo y entiendo, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo me puedo validar? Es que nosotros somos supremamente juzgadores con lo que sentimos y con lo que pensamos. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros somos súper juzgadores con nosotros mismos, con lo que sentimos o con lo que pensamos. Entonces me estoy sintiendo mal y nos juzgamos por eso. Me estoy sintiendo triste y entonces, ¿por qué me siento triste si yo tengo un trabajo, tengo una esposa, tengo una hija, tengo una familia, ¿sí? Y a veces bueno, tenemos pérdidas alrededor de nosotros donde pues me siento triste por una pérdida que tuve. Lo importante es identificarlo, validarlo y saber que eso va a ser momentáneo, eso va a ser pasajero y comenzarme a centrar en las acciones que me llevan a mí en el día a día. Entonces, también se trata de la autocompasión. La autocompasión cuando ya está en unos niveles un poquito más avanzados, te ayuda a motivarte intrínsecamente, te ayuda como, venga, lo podemos hacer. Sí, yo siempre le digo a la gente, pues hagámoslo y miremos qué pasa después. Después comencemos a reflexionar qué es lo que pasa y cuando mis pacientes hacen las cosas y después reflexionan, dicen como, al inicio creí que no iba a ser capaz, pero me pude demostrar que fui capaz. Incluso en el establecimiento de límites. Y ni siquiera en el resultado, es en el proceso. Exacto. Como siempre buscamos el resultado, Sí. entonces ya ya veo o pienso que personas puedan estar escuchando esto y quieran decir, yo me quiero sentir así. Es que el resultado no puede ser quiero sentirme así, sino Exactamente. es el proceso. Vuelve y juega, es un proceso. O sea, no es que yo hoy voy a terapia y mañana voy a ser muy autocompasivo. Tú puedes dar fe, No es así. aunque tu terapia ha sido corta y demás, son cosas que cuestan y uno hace ciertos sacrificios porque tiene que aprender a tolerar el malestar. Y el hecho de validarse uno mismo en el momento en que está triste es muy difícil. O en el momento que siente rabia, o en el momento que siente miedos, en el momento que siente ansiedad. Eso es muy difícil, pero cuando nosotros comenzamos a dejar de juzgarnos entre lo correcto y lo incorrecto, comenzamos a tener un poco más de calidez con nosotros mismos. Nosotros nos tratamos como con calidez. Exactamente, me veo al espejo y veo lo gordo, pero oiga, pero porque solamente me centro en el gordito acá, sino, pues bueno, tengo otros rasgos que pueden ser más bonitos. Quizás hoy estoy gordo, pero voy a seguir haciendo ejercicio porque, ajá, algún día de pronto me veo flaco. Y si no, pues no. O sea, exacto, y como estamos en esa cuestión corporal de lo gordo, lo flaco, bueno, y es comenzar a hacer cosas también por la salud de nuestro cuerpo, porque puede que yo esté gordito, pero pues puedo correr las triatlones que tú te corren. Sí, y me puede mostrar que puedo hacerlo a diferencia de que alguien que pueda tener una contextura un poco más delgada, pero pues no puede correr ni media cuadra, ¿cierto? Entonces es comenzar a valorar esa salud también y eso pues lo desarrolla muy bien la terapia centrada en la compasión o ser compasivo con nosotros mismos y es un proceso largo. No significa que en momentos no nos demos duro. O sea, yo llevo practicando terapia centrada en la compasión mucho tiempo y hay momentos en que me doy muy duro, o sea, pero ya es más fácil para mí caer en cuenta en el diálogo que estoy teniendo y bajarle 2 rayitas y decir, ven, Andrea, bájale 2 rayitas. O sea, tampoco nos vamos a centrar solamente en esto. Algo que fue muy importante para mí a nivel terapéutico, trato también de explicárselo a veces a mis pacientes, es ese tema de reconciliarse con el error. El error va a ser algo necesario,
va a estar implícito a lo largo de la vida. Siempre cometemos errores, los psicólogos cometemos errores, los ingenieros cometen errores, la humanidad está también conectada a través del error, entonces es algo necesario y si nosotros tenemos constantemente una relación tenaz con el error, vamos a tratar de evitarlo constantemente y eso no nos va a ayudar a aprender. Entonces comenzar a ver el error como un factor de aprendizaje y pues reconocer el proceso. Sí, eso creo que es una de las cosas más importantes y lo que más nos cuesta. Reconocer el proceso y reconocer los logros, porque para nosotros los logros que hemos tenido es algo normal, o sea, sí, pues igual. Sí, no, pero eso requirió tiempo, eso requirió a veces sentirnos molestos, por ejemplo, cuando culminamos un título, sí, cuando yo terminé mi maestría en cierto punto dije, bueno, pues, o sea, era algo que se podía hacer, ¿sí? Pero pues posiblemente no. Eso a mí me requirió muchos fines de semana de ir a estudiar a otra ciudad, perder tiempo con mi familia, con mi pareja y pues bueno, o sea, esos son sacrificios que a la final, más adelante están en el título y el título no es que lo haga todo, pero sí me hicieron muchísimo más profesional, por ejemplo. Entonces aproximarnos y darle importancia a esas cosas que pues sí hemos logrado, no solamente a nivel profesional. Mantener una familia es difícil, entonces comenzar a reconocer esas cosas también en nosotros que son muy positivas y que hemos logrado. Perfecto. Bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy. Creo que hemos tocado cosas muy interesantes, André. André, muchísimas gracias por habernos acompañado. La siguen, por favor, nunca dijimos. No. @psicóloga, guión al piso. Andrea Salazar, la siguen, por favor. Excelente terapeuta. También hace terapia virtual, ¿no? Sí. Hago terapia virtual, de por sí la mayoría de terapias que hago son virtuales. Espero que este capítulo les haya gustado y les haya servido para sus carreras, para ustedes como seres humanos, para nosotros como seres humanos. El interés de nosotros, vuelvo y repito, es ayudarlos no solamente en su desarrollo como en las partes técnicas, sino también desde una vista más integral, una perspectiva más integral. Camisetas de The Tribu las consiguen en thetribu.dev. Únanse al Discord, ahí estamos de todo, hablando de todo, y síganos en nuestras redes @thetribu.dev. André, muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo.